Bueno, contadme, ¿ya habéis visto la receta del bizcocho de chocolate que os enseñé a preparar el otro día? Pues si no la habéis visto, correr a verla, porque os hace falta para hacer la receta que vamos a preparar hoy. Hoy os voy a enseñar a preparar una tarta que combina dos ingredientes que me encantan, que son los bizcochos de chocolate y los Kinder Bueno. Como relleno he escogido una buttercream de queso Filadelfia a la que le he añadido unos trocitos de Kinder Bueno. Y la decoración ya veréis que a pesar de ser muy resultona, es muy sencilla de hacer. Así que si queréis saber cómo he hecho esta tarta, no os perdáis el vídeo. Y estos son todos los ingredientes que vais a necesitar. Para hacer esta tarta vais a necesitar el bizcocho de chocolate que os enseñé a preparar el otro día. Si aún no habéis visto esta receta, os voy a dejar el enlace directo en la cajita de información. Para poder montar bien nuestra tarta, lo mejor es que hagáis el bizcocho un día antes. Vamos a comenzar preparando lo que va a ser el adorno de nuestra tarta. Con un cuchillo picar en trocitos pequeños avellanas tostadas y sin sal. No es necesario que las piquéis demasiado, este tamaño está perfecto. Por otro lado, trocear dos barritas de Kinder Bueno con la mano. Colocar en un bol el chocolate con leche y en otro el chocolate blanco y llevarlos al microondas hasta que se derritan. Y una vez que tengáis los dos chocolates derretidos, vais a coger una hoja de papel de horno o papel sulfurizado. Ponéis el papel sobre la mesa donde estéis trabajando y vais a echar primero todo el chocolate con leche sobre el papel. Y con una espátula extender un poco el chocolate. No es necesario que lo estiréis demasiado, si os queda el chocolate más bien gordito, mucho mejor para luego poderlo trabajar. Llevarlo también un poco hacia los lados, intentando que os quede estirado pero de una manera desigual. Después cogéis el chocolate blanco y lo dejáis caer en forma de hilo sobre el chocolate con leche. Ahora coger un palillo e ir dibujando trazos alrededor de todo el chocolate para que se vayan mezclando un poco entre sí el chocolate con leche y el chocolate blanco. Ya veréis que quedan unos dibujos muy originales. Cuando ya tenga la forma que os guste, agitáis un poco el papel para que el chocolate se asiente. Y antes de que el chocolate solidifique, le vamos a espolvorear las avellanas que habíamos estado picando anteriormente. Y también le vamos a colocar los trocitos de las barritas de Kinder Bueno. Y lo vamos a pasar a una bandeja. Y aquí viene la parte original de hacer nuestro adorno. Vamos a coger unas pinzas de la ropa y con mucho cuidado vamos a ir haciéndole pliegues al papel de horno. En los pliegues que vayamos formando, para que no pierda la forma, ahí es donde le vamos a colocar las pinzas de la ropa. Yo al final le coloqué 4 pinzas porque me pareció que así me quedaba muy bonito. Lo podéis hacer con la forma y los pliegues que más os gusten. Y una vez que lo tengáis listo, lo vais a llevar a la nevera a que enfríe bien el chocolate y se ponga duro. Y vamos a continuar preparando el relleno de nuestra tarta. En un bol amplio poner 300 gramos de queso tipo Filadelfia, junto con 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y vamos a añadir también 150 gramos de azúcar glass tamizándola con un colador. Y con unas varillas eléctricas vamos a batir todos estos ingredientes juntos durante unos 3 minutos hasta que tengan una textura cremosa. Si no disponéis de una batidora eléctrica, lo podéis hacer perfectamente con unas varillas manuales. Cuando ya tengáis una textura cremosa, lo reserváis un momento mientras que derretís 50 gramos de chocolate con leche en el microondas. Y una vez derretido ya lo podréis echar al bol. Continuamos batiendo con nuestras varillas para que se mezcle bien el chocolate. Para que todo se mezcle correctamente, acordaros siempre de repasar con una espátula tanto el borde como la base de vuestro bol. Mezclamos un minuto más para que se integren bien todos nuestros ingredientes y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a meter una parte de la crema del relleno dentro de una manga pastelera para luego adornar nuestra tarta por encima. En esta ocasión he escogido la boquilla 1M de Wilton. En la manga voy a reservar algo menos de la mitad de la crema. Y hasta el momento de usarla le vamos a colocar una pinza y la vamos a llevar a la nevera. Y al resto de la crema le vamos a añadir las otras 4 barritas de Kinder Bueno hechas trocitos. Y con la ayuda de la espátula las integramos bien dentro de la crema. Y con esto ya estaría listo nuestro relleno. Y ahora sí que podemos comenzar a montar nuestra tarta. En una base para tartas vamos a colocar un poco de la crema de relleno. Así podremos fijar con facilidad la primera capa del bizcocho.
Y para tener un bizcocho bien jugoso lo vamos a almibarar. Preparar este almíbar es muy sencillo. En un cazo ponéis 150 gramos de azúcar, junto con 150 mililitros de agua. Lo ponéis a fuego fuerte y dejáis que comience a hervir. Y en cuanto hierva lo retiráis del fuego y ya tendréis el almíbar listo. Y como en este caso la tarta va a llevar 2 capas de relleno, dividir la crema a la mitad. Con la ayuda de la espátula vamos a repartir la crema por toda la superficie del bizcocho. Para hacer este tipo de trabajos vienen genial estas espátulas angulares. Si os gusta la repostería tanto como a mí, os aconsejo que os hagáis con una porque os va a facilitar mucho el trabajo. Cuando ya la tengáis lista, continuáis colocando la siguiente capa de bizcocho y de nuevo almibaráis el bizcocho por encima. Yo repartí todo el almíbar que hice entre las 3 capas de bizcocho. Y del mismo modo que hemos hecho antes, vamos a colocar el resto de la crema del relleno. Intentamos repartir bien toda la crema. Cuando la tengáis lista ya podéis colocar la última capa de vuestro bizcocho. Lo almibaramos de nuevo. Con la misma espátula angular vamos a repasar todos los bordes para quitar el exceso de la crema. En esta ocasión voy a dejar el bizcocho al descubierto y no lo voy a cubrir todo con la crema. Creo que al combinar el color oscuro del bizcocho con el blanco de la crema queda genial. Por eso he decidido no cubrir todo el pastel con la crema por encima. Si por encima se os ha manchado un poco, lo retiráis con cuidado y antes de seguir con la decoración nos lo vamos a llevar a la nevera a que enfríe durante 1 hora. Pasado este tiempo sacamos la tarta y la manga pastelera que teníamos en la nevera y vamos a ir haciendo unos pequeños copetitos alrededor de todo el borde del bizcocho superior. Y con esto listo vamos a sacar la decoración que habíamos estado preparando al principio, que como veis el chocolate ya ha solidificado y mantiene la forma perfectamente. Así que ahora ya le podéis retirar las pinzas y poco a poco vamos a ir despegando el chocolate del papel. Y no os preocupéis porque se os rompa, porque de eso se trata, de que ahora lo hagamos trozos y que cada trozo nos quede irregular para luego colocarlo encima de la tarta. A medida que vayáis separando los pedazos, irlos colocando de nuevo en la bandeja. Me encantan este tipo de decoraciones que a pesar de ser muy sencillas son muy resultonas a la vista. Y si al manipular el chocolate lo habéis calentado un poco con las manos, llevarlo a la nevera 5 minutos. Y mientras le vamos a ir colocando las otras 2 barritas de Kinder Bueno. Ayudaros de un cuchillo para hacer un pequeño hueco en el bizcocho donde vayáis a colocar la barrita. Así os resultará un poco más fácil y además no hundiréis toda la tarta para abajo. Para que la tarta os quede mucho más vistosa, lo mejor es que le deis alturas diferentes y eso lo conseguimos colocando unas partes más altas que otras. Y ahora solo queda que le echéis un poco de imaginación y que vayáis colocando los trozos de chocolate como más os gusten. Y antes de colocarlo, recordad hacer un pequeño corte con el cuchillo para luego poderlo colocar mejor. Cuando ya tengáis todos los pedazos de chocolate colocados, como último detalle le vamos a poner unas avellanas encima de cada copetito. Y ya tenemos nuestra tarta Kinder Bueno terminada. La pasamos al plato de presentación y antes de consumirla yo la dejé reposar un par de horas en la nevera. Espero que os haya gustado el resultado final de la tarta. Es una tarta ideal para luciros un día que tengáis invitados en casa. Os aseguro que tanto la presencia como el sabor hará que más de uno os pida la receta. Y aquí os dejo una preciosa foto con el corte de la tarta. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle al like. Os agradecería un montón que lo compartieseis con vuestros familiares y amigos. Y me haréis muy feliz si os suscribís al canal. Así también vosotros podréis estar al día de todas las recetas que subo y recordar que nos vemos en unos días con nuevos vídeos.